Querida familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos todos a este Café con Fe, ahí estamos. Yo siempre digo que el café despierta, pero Dios levanta, Dios sí que te pone en pie. Por eso nada mejor que acercarnos a Él a través de la Biblia. Hoy vamos a estudiar uno de esos libros que la mayor parte de la gente no conoce, el libro del Deuteronomio, pero que os voy a dar un dato, Era de los libros más copiados y leídos en la época de Jesús. De hecho, es el tercer libro más citado por el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tendrá este libro? ¿Cuál será la profundidad de su enseñanza? Que ya os digo, en la época de Jesús era de los libros más preferidos, de los que más leían. Por tanto, bueno, vamos a asomarnos a él y bienvenidos a este espacio, Café con Fe. Pues querida familia, estamos aquí con un habitual, con Rubén, que es, ay, perdón, que me estaba liando, párroco en un pueblo, Hinojosa de San Vicente, y profesor en nuestro seminario mayor, eso sí. Y bueno, también en el Instituto de Ciencias Religiosas de Talavera de la Reina, gran amigo mío. Y va a ser él el que nos abra el apetito para comprender, entender el Antiguo Testamento. En concreto, este libro del Deuteronomio. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Valentín. Bien, bien, bien. Rubén, a ver si conseguimos. A ver si conseguimos. Es que, a estas horas, ¿verdad? Rubén se prepara su café con leche. Y yo café solo, yo café americano. Yo soy como muy americano así. Solo con agua. Ahí. Bueno, es que el café americano es café con agua y Rubén pues toma el café con leche más europeo, más europeo. Bueno, Rubén, vamos allá al ataque, el libro del Deuteronomio. ¿Qué significa la palabra? O sea, porque si me dices Éxodo te digo salida, si me dices Génesis te digo origen. Pero si me dices Deuteronomio, no sé si estás diciendo una palabrota o de verdad es que es el nombre de un libro, cuéntame. Pues como siempre, siempre que afrontamos el título de un libro en la Sagrada Escritura, tiene dos títulos. El título hebreo, que se suele tomar de las primeras palabras con las que se inicia, en este caso, estas son las palabras de Moisés que dirige a la gente, ¿no? Eso es. Los discursos. En hebreo sería El Devarim, que es, como tú bien dices, estas son las palabras. Literalmente en hebreo, porque comienza así el libro, pero en griego. Y de alguna manera también habla del contenido, ¿no? Tanto del sujeto que dirige esos discursos, porque van a ser 4 grandes discursos de Moisés a modo de testamento espiritual, y en griego, Deuteros nomos es la otra ley, porque en el propio libro del Deuteronomio dice Moisés que hizo una copia de la ley que el Señor le había entregado en el Sinaí, ¿no? Entonces, esta otra copia es el libro del Deuteronomio, ¿no? Que luego, desde el punto de vista histórico, pues se vincula con el hallazgo del rollo de la ley en el templo en la época del rey Josías y que de alguna manera propicia la reforma religiosa que este rey emprendió. Bueno, y ¿cuál sería la estructura del libro? O sea, porque hay libros que tienen como mucha acción. Por ejemplo, el libro del Éxodo, las peleas de Moisés con el faraón, pero ya el propio título que nos dice, estas son las palabras de Moisés, el Deuteronomio podemos decir que es como una colección de discursos, una colección de homilías. De leyes, la gente va a su misa los domingos, recibe una homilía, una predicación del sacerdote, entonces son las homilías que dijo Moisés y aparte de homilías, leyes también. Eso es. O sea, Moisés va tanto haciendo un recorrido a modo de memoria para que la nueva generación que va a entrar en la tierra no se le olvide lo que esta generación que no va a conocer la tierra por la idolatría ha vivido, ¿no? Es decir, tanto la liberación, el éxodo, que es como el momento donde Dios actúa de manera más privilegiada, como los cuidados concretos, paternales, podríamos decir, con los que Dios se ha manifestado al pueblo a lo largo de su travesía en el desierto. En cuanto a la estructura, pues hombre, no es fácil, ¿no? Porque hay diversas opiniones, ¿no? Ambas, yo creo que de estas opiniones funcionan, ¿no? Hay quien lo ve una estructura similar a los tratados, alianzas del Antiguo Oriente Próximo y podría verse como un paralelismo entre ambas,
Porque Dios está sellando una alianza con su pueblo. Entonces la estructura sería como la alianza que Dios ha sellado con su pueblo y tiene la misma estructura de un tratado de alianza. A mi juicio creo que hay, y creo que es la opinión más extendida, hay como 4 indicaciones introductorias al inicio de cada uno de estos discursos que nos hace pensar que la estructura es en 4 grandes discursos, ¿no? Creo que la primera es, estas son las palabras que dijo Moisés al pueblo. La siguiente es, esta es la ley, y ahí hay sobre todo recopilación de leyes. Estas son las palabras de la alianza que Dios selló con su pueblo. Y finalmente, esta es la bendición que Moisés pronunció en nombre de Dios al pueblo, ¿no? Y ahí serían pues, los 4 grandes discursos. Pero además ahí hay un tono como muy emocionante que a mí realmente cuando leo el libro me toca mucho, ¿no? Porque pienso que en la Biblia, pero también nos sucede en la vida ordinaria, las palabras más emocionantes que dice un personaje son siempre las que dice antes de morir. O sea, por ejemplo, San Pablo, segunda carta a Timoteo, es que lloras, porque es la carta que le escribe despidiéndose de Timoteo cuando prácticamente tiene ya la sentencia de muerte en la mano. Las palabras más bonitas de Jesús, hombre, sería muy difícil saber cuáles son, pero los discursos de San Juan en la última cena, o sea, después del lavatorio de pies, cuando Jesús sabe que ya pues, le quedan poco tiempo de estar con sus discípulos, esos discursos son emocionantes, las últimas palabras de Jesús antes de morir. Entonces, el Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés antes de morir, porque el libro termina narrando la muerte de Moisés. La muerte y el entierro de Moisés. Entonces, es como el testamento espiritual de Moisés. Y además, fíjate que antes de que nos cuentes un poquito la estructura, bueno, y nos hables de los discursos de Moisés, el tono del libro. O sea, el tono es como un tono muy emocionante, como un tono muy exhortativo, muy motivador, ¿verdad? Y prácticamente es como, es la última oportunidad que yo tengo para hablar a mi pueblo antes de morir, como cuando un padre está diciendo las últimas palabras a su familia, y quiero que esto quede grabado en vuestra cabeza y sobre todo en vuestro corazón. Por eso yo creo que de los libros del Pentateuco, a ver, cada cual tendrá su opinión, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Yo creo que de esos 5 primeros, el Deuteronomio para mí es la estrella, o sea, porque es emocionante de leerlo, o sea, si uno tiene alma, es que lloras. Sí, ese tono como más visceral, más que nace del corazón, no tanto de la razón, de ordenar, sino que nace de dentro, se ve como en 2 detalles. Creo recordar sobre todo que en la primera parte del libro, sobre todo en ese primer discurso, ese corazón se ve en primera persona. Es decir, es como Moisés, incluso intentando arrancar a Dios, ¿no?, lo que ha perdido, y es, déjame ver la tierra, no, Señor, que es verdad que la he liado, pero, ¿no? Y entonces favor, es como un sentimiento más personal, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, se ve que está hablando con el corazón en la mano. Sí, y luego es la preocupación, porque él mismo ha cotejado en el Sinaí y en el desierto, que es un pueblo como tendente a la idolatría. Totalmente. Entonces, quiere evitar, o sea, él está convencido que idolatría es igual a muerte. Es decir, como el pueblo se deje contaminar y caiga en la idolatría, es que va a ser aniquilado. O sea, ya no solo físicamente va a perder la tierra, van a morir en una masacre, y de alguna manera hay muchos textos que de alguna manera anuncian el exilio, sino que van a perder su identidad. Es que son pueblo de Dios. Si olvidan a Dios, dejan de ser el pueblo de Dios. O sea, ¿qué es? ¿No? Entonces mueren, ¿no? Entonces está preocupado en que el pueblo de Israel mantenga su esencia y su culto a Dios, ¿no? Y esto cristalizará como en la elección que Dios le manda hacer de su sucesor, Josué. Y así Josué, en el siguiente libro que encontramos, que es como la continuación, la entrada en la tierra prometida y el reparto y demás, que hace el sucesor de Moisés, Josué, va a ser también súper insistente en la alianza, renovar la alianza. Yo y mi familia obedeceremos al Señor. ¿Quién está conmigo? Entonces, es eso, ¿no? Es como la preocupación de que el pueblo mantenga su vida, ¿no? Como la preocupación de un padre, casi. Son mis últimas palabras y tengo que daros el mensaje que de lo que considero más importante. Eso es lo esencial y además dicho con pasión. Qué bien, Rubén, pues estamos en la Transjordania, en las estepas de Moab, a pie del monte Nebo, muy cerquita del Mar Muerto. El pueblo de Israel está acampado en Shittim,
un oasis lleno de acacias, que Shittim significa acacias en hebreo, y todo tuyo, cuéntanos. Bueno, pues no sé, ¿por dónde empiezo? Primer discurso un poquito. El primer discurso es ese, ¿no? El que os he dicho, ¿no? El que tiene un tono más personal, ¿no? Y sobre todo lo que hace, creo recordar, ¿vale? Es hacer un repaso de todas las acciones de Dios, ¿no? Lo que a nivel técnico se llama el credo histórico, ¿no? Una mirada al pasado. Eso es. Y todo lo que ha ido haciendo a Dios con nosotros, con su pueblo, ¿no? Con demostrando pueblo. que es el único Señor, ¿no? Eso es. Y bueno, aunque llega un poco después, ¿no? Pero este recorrido histórico termina con esa oración preciosa del Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, el Señor es el único Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque además esto es típico del Deuteronomio, o sea, muchos libros hasta este momento, Génesis, Éxodo, Levítico, nos hablan de las acciones de Dios, nos hablan del amor y la cercanía de Dios por su pueblo, pero en el libro del Deuteronomio se habla de corazón por todas partes, o sea, aparece el amor apasionado de Dios. Os he escogido no porque seáis la mejor de las naciones, sino porque siendo la más pequeña, sin embargo sois el pueblo de mi propiedad, es decir, aparece ese amor cercano de Dios, pero por otro lado, también se pide al pueblo que le ame con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. O sea, no basta simplemente con cumplir una ley. Entonces sería legalismo y Dios, no sé, como un político que implementa una serie de leyes y hay que cumplirlas. No, no. O sea, el Deuteronomio viene a pedirle al pueblo la adhesión de corazón, de corazón. De hecho, aparece mucho en este libro una expresión que es la circuncisión del corazón. Explícanosla, Rubén, por favor. Pues además de una expresión que luego, especialmente Jeremías, pero que en los profetas es retomada totalmente, ¿no? Eso es. La circuncisión del corazón toma como dos elementos, ¿vale? Por una parte, la circuncisión es como una muestra física de la pertenencia a Dios, ¿no? Es el ritual que Dios manda hacer a Abraham cuando hace alianza con él y es la señal de que es descendiente de Abraham y por tanto heredero de las promesas, ¿no? Entonces, un incircunciso es un no elegido, un circunciso es un elegido. Y luego la otra imagen es como la expresión que en Números sobre todo escuchábamos mucho de duro de cerviz, ¿no? Sí. Que pasará a duro de corazón, ¿no? Por ejemplo, en el profeta Ezequiel esto se usa mucho, ¿no? Arrancaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? Entonces, compaginando esas dos expresiones, ¿no? Como corazón de piedra y corazón de carne y circunciso e incircunciso, está como la clave, ¿no? Una es no dejarse llevar por el propio criterio, sino el criterio que ha de predominar es el de Dios, ¿no? Es, pues eso, deja tu dura cerviz, ¿no? Y deja que tu corazón se ablande. Y en el segundo, porque eres propiedad, porque Él te ha elegido, ¿no? Entonces, Él ha dado el primer paso, tú lo que tienes que hacer es responder a esta iniciativa de amor inmerecido que Dios ha tenido para contigo. Entonces, esa insistencia de circuncidad el corazón es como corresponder al amor de Dios, pero un corresponder que el primer paso es caer en la cuenta, tener en la memoria, tener en el corazón, como rumiar, ¿no? Lo que dice la Virgen, ¿no? Lo que dice San Lucas de la Virgen, ¿no? Pasaba estas cosas en su corazón una y otra vez, ¿no? Como hacer memoria constante de lo bueno que ha sido Dios conmigo. Y eso despierta esa respuesta de amor. Claro, de hecho, algo que a mí me encanta de este libro es que el mayor pecado del pueblo es el olvido. ¿Por qué? Porque el olvido te lleva a perder la identidad, ¿no? Por ejemplo, lo vemos pues cuando tristemente, ¿no? Alguien puede padecer alguna enfermedad que afecta a las facultades cognoscitivas, al final no sabe ni quién es porque el olvido te lleva a perder la identidad. Entonces, en el libro del Deuteronomio, el mayor pecado, o sea, ¿quién lo iba a decir? Porque a mí me dices, ¿cuál es el mayor pecado? Bueno, y se te puede ocurrir la idolatría o blasfemia o cualquier cosa que sea horrible. Bueno, pues en el libro del Deuteronomio el mayor pecado del pueblo es el olvido. O sea, tú olvidas todo lo que ha hecho Dios por ti, eso te lleva a perder tu propia identidad y claro, finalmente, ¿cuál es la única solución? A mí me encanta como ese estribillo constante que es recuerda Israel, recuerda Israel, recuerda Israel. O sea, no parar de colocar delante de tus ojos todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad?
O sea, Eso es. de hecho es como la teología del recuerdo, así se llama el Deuteronomio. Si nos pudieras explicar un poquito más. Mira, es que, a ver cómo hilo yo, ¿no? Porque es que son muchos detalles, ¿no? Uno es como un recuerdo que prioriza el oído. Es decir, como el modo como Dios ha interactuado con su pueblo, es verdad que ha dejado ver su brazo poderoso, ¿no? Con grandes prodigios, pero el gran detalle de amor ha sido que le ha hablado. Los mandamientos, nosotros traducimos los 10 mandamientos, pero literalmente estas son las 10 palabras. Es decir, Dios te ha dirigido una palabra para que tú entres en diálogo con Él. Es decir, el cumplimiento de los mandamientos es entablar un diálogo con Dios, ¿no? Que de ahí el tema del Semá, ¿no? Y el Semá va conectado con dos gestos rituales, ¿no? Uno es la Mesusá, que se pone en la puerta con un pergamino donde está esta oración, ¿no? Entonces, cada vez que el israelita sale de casa y llega a casa, recuerda que el Señor es que Dios es el único Señor. Eso es, el Shema, ¿no? lo tienen que rezar 2 veces al día y luego colocarlos los mezutzot, que son como los postes, las jambas, decimos en jambas español, de las puertas. de las puertas, para besarlo en un rollito ahí colocado. Eso. Y luego la otra sería las filacterias, ¿no? Es como una cuerda que va abrazada en el brazo derecho, creo recordar que es, ¿no? Y entonces constantemente están recordando que el Señor es el único Dios, ¿no? Ahora, otra función del recuerdo es tener siempre presente lo bueno que ha sido Dios conmigo, ¿no? Y esto se ve especialmente en 2 acontecimientos, creo que lo he dicho antes, ¿no? El Éxodo y la asistencia, el cuidado paternal de Dios en el desierto. Claro, porque no es solo sacarles de Egipto, sino luego en el desierto defenderles de sus enemigos, proveerles de pan, de carne, de agua, todo. Eso es. Y el tercer elemento de recuerdo es no apropiarte de los dones de Dios, ¿no? Está muy vinculado al tema de la tierra. Entonces, la tierra es un regalo que Dios hace a su pueblo porque es fiel a sus promesas. Entonces, claro, esa es la clave, porque es fiel a sus promesas. Ahora que no tenemos la tierra, claro, es muy fácil acudir a Dios porque le necesitamos. Exacto. Pero cuando tengamos de todo, o sea, una tierra que emana leche y miel, que tengamos vino, que tengamos ganado, además, la bendición no solo lleva la tierra, sino una tierra próspera y bendecida por Dios. Entonces, igual que los ganados de Abraham se multiplicaban, los de Jacob se multiplicaban con respecto a sus suegros, es lo que va a pasar en la tierra prometida. Entonces, el riesgo está en que el corazón se engorde, se endurezca y se olvide de quién ha recibido ese regalo. La abundancia y el bienestar conllevan el olvido de Dios. Claro, ahora os acordáis de Y el mí? olvido va Claro. ligado con el agradecimiento, ¿no? Es decir, y ahí viene una norma muy concreta, que es el tema del 7º año, cada terreno vuelve a su propietario y demás. Bueno, y ahí hay de temas de esclavos, de tema de diezmos, de tema Vamos. Rubén, que te pones como una escopeta aquí y no te seguimos. Porque después Moisés... Pero lo del olvido viene, es que es, sí, es un tema súper... Lo llena todo, muy transversal. La ley del Deuteronomio, que la da Moisés en el segundo discurso, ¿por qué se caracteriza? Quiero que, sobre todo, me expliques 2 cosas. El Deuteronomio es un libro de una sensibilidad social que si tú tomas leyes de otros pueblos de alrededor del Oriente Medio Antiguo, o sea, ni de broma se parecen a la sensibilidad que hay en el pueblo de Israel. Sensibilidad, de atención. humanidad. Eso es. Cuéntanos, ¿por qué las leyes del Deuteronomio son así? Bueno, o descríbenolas, eso es. Bueno, pues es que hay de todo tipo, ¿no? Pero es que son hipervariadas, ¿no? Pero sí que es verdad que se añade, o sea, generalmente en la ley del Señor hay una preocupación por los más débiles, ¿no? De tal manera que Dios merece el título de Padre de huérfanos, viudas y pobres, ¿no? Que luego a nivel teológico lo conocemos como los anahuim, ¿no? Los pobres del Señor. Ahora, el libro del Deuteronomio añade como 2 coletillas más. Está insistentemente diciendo, y cuidado con los levitas. O sea, esta parte del diezmo, del sacrificio que tú haces, es para que los levitas coman. Porque los levitas no tienen tierra, no reciben de sus frutos. Es decir, los vais a sustentar vosotros, ¿no? Entonces hay una preocupación por esa tribu de Israel. Y luego, el rizar el rizo es por los extranjeros.
Es que ¿Verdad? Eso sorprende mucho. hay como una delicadeza. Claro, o sea, los extranjeros en aquella época, en aquel contexto, son los enemigos. Efectivamente, no tienen ningún derecho, pero no solo ningún derecho, sino que hay que conquistarles. Sí, sí. Pero y aquí se les protege. Hay como una delicadeza de absoluto, ¿no? Por ejemplo, tal vez la más llamativa, ¿no? Es la ley del rebusco, ¿no? Ah, sí. Que precioso. es cuando coseches tus olivas, no menes bien, que queden algunas, y las que queden, esas son para los pobres del Señor, ¿no? Cuando vayas con la hoz recogiendo la siega, las que quedan al borde, en la linde, no las apures, Eso ¿no? es, tienes Son que para dejar los... como 1 metro sin segar al lado del camino para que si llega un pobre coma de ahí. Impresionante. Igual, si no abarcas en una mano una gavilla, lo que no abarques déjalo, que es para los pobres del Señor. Prohibir también la usura, en los préstamos. Bueno, claro. Y otro O tipo de abusar cosas. de los préstamos, ¿no? Por ejemplo, Abusar, de sí. si uno te ha pagado en préstamo el único manto que tiene para protegerse por la noche, tal, que no duerma contigo el salario de tu empleado porque lo necesita para dar de comer a su familia ese propio día. Y cosas que bajo ningún concepto se pueden embargar. O sea, determinadas cosas que son necesarias para la vida dignidad humana, nadie por una deuda se la puede cobrar como empréstito o como embargo. O sea, es tremendo encontrar todo este tipo de leyes en la Sagrada Escritura, Sí, hasta qué punto Dios ama al pueblo. Pero luego hay otro tipo de leyes bien curiosas que dicen que el pueblo no puede tener muchos santuarios, sino que el día que lleguen a la tierra prometida y se adueñen de ella, solo pueden tener un santuario central donde esté el Arca de la Alianza, no infinidad de capillas pululando absolutamente por cada rinconcito del país. ¿Por qué? Mira, antes ya os he anticipado, ¿no?, que el Deuteronomio, o al menos el corazón del Deuteronomio, viene a identificarse con el rollo que aparece en las obras de reforma del templo que está realizando Josías, ¿no? Y sirve como de motivación para esta reforma que emprende. ¿En qué consiste la reforma de Josías? En centralizar el culto. Eso es. O sea, hay 2 reyes que merecen el calificativo en la historia deuteronomista de muy buenos: Ezequías y Josías. Y los 2 tienen un denominador común: han realizado una reforma religiosa que busca centralizar el culto en Jerusalén. Entonces, este elemento, ¿en qué se ve en el libro del Deuteronomio? 1, en la insistencia que se dice en el lugar que el Señor elija como morada de su gloria, ¿no? Y continuamente, ¿y cuál es ese lugar? Pero es continuamente en futuro, el lugar que elija, y siempre será al lugar que elija, ¿no? Y cuando las familias que están dispersas por la tierra tienen que ofrecer sus diezmos y tal, tienen que presentarlo en el lugar que el Señor elija, y constantemente ese insistencia, ¿no? Lo segundo, yo creo que es una consecuencia lógica del corazón o el credo, la síntesis del credo de fe del libro del Deuteronomio. Es: escucha Israel, el Señor tu Dios es un único Señor. Esto tiene 3 implicaciones, ¿no? No hay más dioses, solo hay un único Dios, monoteísmo, y por tanto monolatría, es decir, solo tienes que adorar al Dios verdadero. Y ahí se previene y se denuncia toda la idolatría. Segundo, está hablando de una grandeza de Dios tal que es que nadie se le puede comparar, ¿no? Y de ahí, pues, la alteza moral o humana de la que hablábamos en las leyes, que es un pueblo superior a los demás porque tiene un Dios superior a los demás. Pero tiene un tercer significado, y es: si el Señor es uno, no se le puede dividir. No es bueno que se le dé culto en diversos lugares. Si es uno, tiene que haber un único lugar de culto. Claro, y en el fondo siempre se aprecia que otro tipo de santuarios corren el riesgo de dejarse contaminar por la idolatría, y por tanto se apuesta por un único santuario central. Es muy curioso porque luego los profetas ahí van a sacar más conclusiones. O sea, el Deuteronomio tiene una gran ley, como tú dices, de sensibilidad humana, pero apuesta por el monoteísmo, solo se le puede dar culto a Dios. O sea, de alguna forma el culto a Dios y la caridad con el hombre van unidos en el Deuteronomio. Y en los profetas la idolatría será causa de injusticia social. Tú dices, pero bueno, ¿qué más da a quién adore o a quién rece yo si luego soy buena persona y justo con las personas que tengo al lado? Bueno, pues es que el Deuteronomio une ambos. Sí. O sea, por une ejemplo, ambos polos. en Amós es clarísimo, es decir, Claro. los pecados de omisión, es decir, de falta de caridad para con el prójimo,
vienen identificados como pecados de índole religiosa. Es decir, el no amor al prójimo se traduce en un no amor a Dios, que es lo que luego San Juan dirá en nuestro lenguaje, en una de sus cartas, diciendo, no puedo amar a Dios a quien no veo, si no amo al prójimo a quien sí veo. Y al revés, cuando se olvida a Dios, se termina atentando contra el hombre. De hecho, muchos profetas, todos los... Bueno, por ejemplo, en Jeremías, o sea, toda la injusticia social que hay en Jerusalén, en el fondo viene de no reconocer a Dios y de haber olvidado a Dios. Y olvidar a Dios significa atentar contra el hombre. Lo vemos en el siglo XX con el humanismo ateo, con todas las grandes ideologías, con una filosofía que vive de espaldas a Dios, que al final es el gran siglo de los grandes atentados contra la humanidad, para empezar con el aborto, con todo. Es decir, al final Dios aparece siempre como garante del hombre. Totalmente. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos un poquito más porque... No, y ahí hay otro detalle más que luego afinan los profetas, y es... la relación con Dios no es meramente una carcasa o algo externo, sino es algo que se vive dentro, con la radicalidad del corazón, ¿no? Antes hablamos de la importancia del corazón, ¿no? Entonces, igual, en el Semá aparece, ¿no? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con esa interioridad, o la importancia de esa interioridad. Claro, los profetas critican un culto externo. Eso es, pero en todo el libro, Rubén, o sea, yo el otro día me quedé, digo, bueno, voy a ver cuántas veces aparece la expresión con todo tu corazón y con toda tu alma, y la repite como un estribillo, o sea, no solo en el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino que esa expresión en hebreo, de kol levadeja, con todo tu corazón, aparece cantidad de veces. Es como una especie de coletilla, ¿verdad? O sea, la ley no es simplemente entregarle a Dios el cumplimiento externo de tus obras, sino la oblación, la ofrenda interna por la cual yo le estoy entregando a Dios mi corazón. Esto sería como un chico, una chica que se llaman, están pendientes del uno al otro cuando tienen problemas de salud y tal, pero no se quieren. Y tú dices, bueno, pues prefiero que tengas algún detalle menos, pero que me quieras. O que en los detalles vaya expresado el amor, de eso se trata, ¿no? Bueno, que se nos va terminando el tiempo, ¿ya? Rubén, pero bueno, vamos con una cosa, y son las bendiciones, porque el libro del Génesis termina con unas bendiciones y el libro del Deuteronomio termina con otras bendiciones. ¿Es casualidad o diosidad, como hoy se dice, diosidencia? ¿Qué es diosidad o diosidencia? Yo escucho las dos cosas. Bueno, cuéntame. Causalidad, providencia. Providencia. Mejor. A ver, no es casualidad. O sea, ya vimos en el libro de Génesis que uno de los conceptos que sirve para expresar esta elección de Dios es la bendición. Entonces la bendición pasa de padres a hijos. Exacto. Dios ha bendecido a Abraham, aquel descendiente al que Abraham bendiga es heredero de las promesas de Dios. No bendice a Esaú, bueno, le da una bendición más genérica de serás un gran pueblo, pero el que recibe la bendición es Isaac. Isaac, ahí usando las artimañas Jacob, le roba la bendición a su hermano, que es el primogénito, ya vimos por las diversas razones y demás. Entonces, Jacob se hace heredero de estas promesas de Dios, ¿no? Jacob bendice a las 12 tribus, porque las tribus van a constituir materialmente el pueblo, y bendice especialmente a dos, José, en sus dos hijos, y Judá. Y aquí Moisés vuelve a repetir exactamente lo mismo. Bendice a todas las tribus. Las dos más bendecidas es Judá, de la que va a venir la monarquía, y José, bueno, ahí es un meollo personal mío, ¿no? Por todo el tema de que la figura de José y el justo sufriente que al final consigue salvar a su pueblo también es de alguna manera una figura mesiánica que con el tiempo se va desarrollando, pero en ese berenjenal sí que no me meto. El Mesías ben Yosef. Ya sería mucho. Bueno, y resulta que al final hay algo que me gusta mucho, que es el cántico de Moisés. Fíjate que cuando San Francisco Javier iba a la India, al Japón, pues lo que hacía para que todo el mundo pudiera conocer la doctrina cristiana era componer canciones con los mandamientos, componer canciones con el credo, con las oraciones principales, porque si te quedas con la letra de una canción interiorizas mucho más el mensaje. Entonces, al final, el libro del Deuteronomio, antes de describir la muerte de Moisés, tiene la canción de Moisés, en la cual, digamos que está como concentrado todo el mensaje del libro. Yo siempre lo comparo a exprimir una naranja. Si tú exprimes una naranja, tienes de forma concentrada en un zumo pues todo el fruto que te puedan dar kilos y kilos de fruta.
Y digo que me parece muy interesante porque esa canción será como lo que se vaya repitiendo y cantando Israel a lo largo de toda su historia, y se combina la bendición de Dios con un aspecto muy importante, el que tú nos decías, que la tierra es un don condicionado y que la tierra se puede perder y que puede venir un exilio, es decir, yo os doy la tierra, pero es que la tierra la podéis perder, o sea, podéis perder la tierra prometida si no os mantenéis fieles a la alianza. Entonces, al final esa canción es como, os voy a resumir todo para que os quedéis con esto y os la vayáis pasando de generación en generación, el cántico de Moisés. Bueno, pues descríbenos un poquito, porque ya nos quedan pocos minutos, la muerte de Moisés, Rubén. La muerte de Moisés. Voy a decir una cosa del cántico. Vale. Hay una frase, la estaba intentando buscar, pero no la encuentro, intentaré decirla de memoria, ¿no? En la que habla de los celos de Dios. Entonces, es decir, yo siento celo por vosotros, porque aun siendo un pueblo insignificante, os he amado infinitamente. Y vosotros me habéis respondido así, fallándome, olvidándome. Entonces, este celo, o sea, este amor que siento por vosotros se convierte en una ira y un deseo de venganza monumental, ¿no? Y dice, así que, ¿no? Y la consecuencia de este celo es que es una bendición que nos llega a nosotros. Es que ahora sentiré celos, por toda mi obra. Es decir, gracias a, al menos así lo plantea Deuteronomio, ¿no? Gracias a esta traición del pueblo de Israel, Dios se hace Dios de toda la humanidad. Se hace celoso de toda la humanidad, ¿no? Bueno, pues, ya está. Pues ahí está Rubén, el enfoque universalista. Porque nunca había reparado en esa frase. Pues, es que no la encuentro algo hay que aprender, pero no la encuentro donde está. Pero... La gente dirá, no, bueno, estos tipos saben de Biblia. No, yo aprendo, o sea, yo aprendo igual que vosotros escuchando aquí a Rubén. Bueno, pues cuéntanos un poquito la muerte de Moisés. Y la muerte, pues eso, Dios la ha mandado subir con Josué a la tienda del encuentro. Ahí le nombra a Josué sucesor, a la vista de todo el pueblo también, que vean que Josué es el sucesor, le manda a escribir el cántico, escribe el cántico y luego vienen las bendiciones, ¿no? Que de alguna manera también, no hemos hablado de los dos caminos, que eso es súper importante, ¿no? Es decir, hay dos opciones, la vida, si cumples lo que Dios te ha dicho y serás bendecido, la muerte, si no eres fiel a lo que Dios te ha dicho y consiguientemente serás maldito, ¿no? Entonces se va recopilando y alternando bendición-maldición. Y después Dios le dice, sube al monte, que quiero enseñarte la joyita de la corona. Y entonces sube al monte Nebo, dice, contémplalo bien porque hoy mismo morirás, ¿no? Entonces le deja contemplar la tierra y contemplando la tierra, pues Moisés muere, ¿no? Ahí se remarca, ¿no? Murió con 120 años, con plenas facultades, no había perdido vista, no había perdido vigor, no había perdido... ¿no? Le entierran, ¿no? Y se remarca como el papel clave de Moisés en la historia del pueblo, ¿no? No ha habido nadie como Moisés que hablara con Dios cara a cara y que ejecutara en obras las palabras o mandatos del Señor. Efectivamente, además que es un lugar precioso. Yo he estado una vez en lo alto... ¿No has estado? En lo alto del Monte Nebo, está en Jordania, y ves prácticamente toda la tierra prometida. Yo no vi nada porque con el calor que suele hacer por esos desiertos en las estepas de Moab, había una calima que flipas y nada, no veías nada. Pero desde lo alto del Monte Nebo puedes ver casi el Monte de los Olivos de Jerusalén. O sea, puedes contemplar un poquito casi toda la tierra prometida, pero bueno, un día de claridad, obviamente, no un día con calima. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Nos da ganas de leer este libro y de embarcarnos un poquito más en el conocimiento de la Biblia. Querida familia, si queréis, pues ya sabéis, todas las semanas, absolutamente, aquí en Café con Fe vamos a ir repasando la Biblia, conociendo más este tesoro de la palabra de Dios que Él nos regala. Así es que recibid un abrazo enorme y ya sabéis, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Chao.